Bueno, vamos a tener nuestra reunión del Journal Club del día de hoy y le agradecemos mucho a Ricardo Ríos, estudiante de doctorado en el laboratorio C13 de Instituto de Neurobiología, que nos va a contar acerca de unas técnicas muy avanzadas y muy padres de imágenes de difusión y ahora además mezclado con relaxometría cuantitativa. Así que adelante, Ricardo. Bueno, pues gracias a todos por venir. Ah, voy a aprovechar, un segundo. Voy a aprovechar el hueco legal que tenemos en el Journal Club del NANIREM y voy a hacer esto como una especie de seminario, dado que voy a exponer estas técnicas que a lo mejor muchos no están familiarizados. Lo voy a dividir principalmente en tres partes. La primera voy a hablar de qué es Diffusion Relaxometry MRI, subtitulado como DRMRI. Eso es algo que yo me acabo de inventar, no sé si lo he visto, no sé si lo he visto en los papers, pero para no escribirlo todo. Donde la intención es, si podemos ganar un poco de intuición de qué es esto, como para qué, así como que quisiéramos obtener haciendo este tipo de cosas. La segunda parte voy a dedicar algo de tiempo en la adquisición que necesitamos hacer para poder tener este tipo de información. Es básicamente a qué parámetro tenemos que mover a nuestro equipo de resonancia para poder hacer estas cosas. Y la última, algo sobre un modelaje o sobre una aplicación de estas técnicas, y es donde directamente ya voy a hablar sobre un paper que elegí. Entonces voy a dividir el tiempo entre los tres, entonces no voy a abarcar todo de todo, va a ser así como una encimita de todas las cosas, pero idealmente nos quedamos con las principales ideas y ya con eso me doy por bien servido. Ok, entonces, ¿qué es eso de Diffusion Relaxometry MRI? La idea principal es poder combinar la información que nos dan ambas técnicas y poder buscar correlaciones que existen en este espacio que ambas técnicas están dibujando. Pero bueno, antes de pasarnos a eso, podemos empezar a hablar sobre qué es cada una de ellas, empezando por relaxometría, donde estamos midiendo, donde digamos que medir solo relaxometría es una dimensión. Y en términos de solo de relaxometría, podríamos decir que es una medida de la química del tejido. Entonces, con una medición adecuada de la taja de relación del tejido, esto nos va a dar distintos contrastes que existen en su composición química tal cual, ¿no? A su vez, la composición química afecta las propiedades magnéticas del tejido y eso es lo que nos permite medirlo en la resonancia magnética. A lo mejor no puse unos mapitas de T1 y T2, pero bueno, creo que todos aquí estamos familiarizados hasta cierto punto que eso no es necesario. El punto es que, por ejemplo, si mides solamente agua, la tasa de relajación, aquí estoy hablando de T2, va a ser muy, muy baja, entonces tienes la tasa de relajación que vas a tener para la composición química de pura agua es muy baja, entonces estás como en este margen. Si mides en un ambiente que digamos que ya está como más sucio, que tiene ya muchas cosas, además de agua, azúcares, cierto tipo de proteínas, etcétera, etcétera, o sea, ya cosas que componen celularidad, esa taja de relación va a ser más alta. Entonces, conforme esta taja de relación sube, vas a empezar a poder distinguir entre los distintos tipos de composiciones químicas que hay en el tejido. Si llegaras a medir un tiempo de relación una tasa de relación más alta, podrías estar hablando ya que estás en el rango de lípidos, donde podría ser sensible a mielina, el intercambio que hay entre capas de mielina y los compartimentos intracelulares. Y después podrías hacerlo más alto y podrías llegar ahora sí ya a la composición química de lípidos, etcétera, 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 etcétera. Lamentablemente las tajas de relación que son muy, muy altas son muy difíciles de medir con escáneres estándares, sobre todo los clínicos. En preclínico tienes un poquito más chance, pero aún así sigue siendo complicado. Entonces nos podemos quedar en esta pequeña región que nos indica si tenemos agua libre o tenemos algún tipo de compartimiento celular y dependiendo del tejido, pues son los contrastes que podemos observar, ¿no? Ok, entonces eso fue la dimensión de la relaxiometría. Y luego tenemos la primera dimensión de la difusión. La difusión nos permite obtener esta información más específica. El clásico ejemplo de difusión es que tienes así una copa y dejas caer una gota de agua así pintada y la gota de agua se empieza a difundir, se empieza a expandir en el medio en el que está.
Entonces, por ejemplo, en ese caso donde está un medio libre, no hay así como estructuras o barreras que detengan a la difusión, la difusión empieza a expandirse de manera así rápida, ¿no? Así se empieza, la molécula de agua el agua que deja, la gotita de agua que aventamos ahí, se empieza a expandir de manera rápida. Entonces, cuando hay pequeñas células, por ejemplo, donde tienen así como dejas caer tu gotita de agua y como todo está comprimido y está muy restringido, la gotita se empieza a esparcer, pero de una manera mucho más lenta. Entonces, famosamente, si caracterizamos este efecto con el tensor de difusión, el tamaño del tensor justamente, el tamaño del tensor justamente caracteriza qué tanta difusión ocurrió en estas direcciones. Entonces, por ejemplo, en el caso donde no hay células, aquí no hay nada, el tensor de difusión, la difusión ocurre muchísimo, entonces el de difusión es grande, el tamaño. Y en el caso donde hay mucha celularidad y muy compresa, el tensor de difusión es muy chiquito, ¿no? Entonces el tamaño nos dice algo de qué tanta desplazamiento hubo de las moléculas de agua en las direcciones. Entonces, ya tenemos nuestra primera dimensión de relaxometría y nuestra primera dimensión de difusión. Entonces voy a mostrarles esta pequeña caricatura, donde supongamos que estamos hablando de materia blanca, la cual vamos a modelar mediante dos pequeños compartimentos. Normalmente en esto de los modelaje biofísico le llaman compartimentos, un compartimento a todo un conjunto de cosas que comparten algunas características, ¿no? En el caso de nuestra caricatura de media blanca, el primer compartimiento, que serán como cilindritos, corresponde a todos los sticks, y el segundo compartimiento corresponde a todo lo que está fuera de nuestros axones, ¿no? Entonces, en este ejemplo de caricatura tenemos dos compartimentos, uno que corresponde a axones y otro que corresponde a todo lo demás. Entonces, resulta ser que nuestros compartimentos, los axones tienen cierta composición química, ¿ok? Cierta composición química, y nuestro espacio extracelular tiene otro tipo de composición química. En nuestra pequeña imagen 2D, aquí en el eje de las X está como la T2, la relación T2, y aquí la difusividad. Y a su vez también ambos tienen distintas tasas de difusividad. ¿Por qué? Porque adentro del axón la difusividad ocurre de manera preferente sobre la dirección de la fibra, y fuera del axón ocurre con un poquito más de libertad, ¿no? Entonces, no tienen la misma composición, son distintos y tienen distintas difusividades. Entonces, si midiéramos esto con relaxometría, estamos proyectando este espacio sobre esta dimensión y justamente podemos distinguir lo que corresponde al espacio extracelular y lo que corresponde al espacio intraaxonal. Y a su vez también si midiéramos el efecto que tienen sobre la difusividad estos dos compartimientos, también podemos medir para el espacio extracelular y el espacio intraaxonal de manera distintiva. Entonces tenemos esta proyección en la dimensión de la relaxometría, esta proyección en la dimensión de la difusión. Ahora, supongamos un caso un poquito más elaborado, donde ahora tenemos tres compartimientos. Aquí mi caricatura la estoy pintando ahora sobre materia gris, por ejemplo, donde tenemos otra vez cilindritos que pueden explicar axones y dendritas. Podemos tener bolitas, círculos que nos están explicando somas. Y podemos tener así zeppelins que explican todo lo demás, ¿no? Todo el resto del espacio. Entonces, esta vez ahora tenemos tres compartimientos que componen nuestro pequeño voxelito de caricatura, ¿no? Sin embargo, la soma y las axones son parte de la misma célula y comparten cierta estructura química, pero no tienen la misma estructura geométrica, entonces no comparten características de difusión. Por el otro lado, nuestro soma y nuestro espacio extracelular tienen cierta estructura similar, porque digamos que son como medio círculos y medio zeppelins, pero no comparten la química, ¿ok? Entonces pasa esto. En nuestra proyección en una dimensión sobre T2, nuestro espacio celular tiene cierta química, pero nuestros axones y nuestros somas tienen una química muy parecida y solo podemos verlo como si fueran un compartimiento en esta dimensión. Y en el caso de difusión también ocurre lo mismo, ¿no? Para una dimensión. Solo podemos ver la difusividad de los axones, que es muy distinta a la que está ocurriendo tanto en el soma como en el espacio extracelular, si lo viéramos en una dimensión.
Pero si combinamos ambas técnicas, ahora tenemos acceso a este nuevo espacio en 2 dimensiones, que ahora sí nos permite ver y distinguir los 3 compartimientos que no podíamos observar. Y de hecho, el ejemplo anterior y el ejemplo que les di aquí, si solo midiéramos en una dimensión, puedo pintar con esto, ¿verdad? Sí. Si solo midiéramos en una dimensión de relaxometría, estos dos casos serían prácticamente el mismo, ¿no? Y también si solo midiéramos en solo la dirección de la difusión, estos dos casos también serían los mismos. Pero cuando ya medimos en un espacio multidimensional, en este caso 2 dimensiones, ya tenemos acceso, ya podemos distinguir nuestros 3 compartimentos, que antes no hubiéramos podido ver si solo hubiéramos usado una de las técnicas por separado. Esta figura es vital. Si de aquí en adelante no se entiende nada, no me importa, pero si entendieron esta, estoy contento. Entonces, dudas, preguntas o comentarios. No, todo claro. Va. Ok, entonces llevamos 2 dimensiones. Ahora, regresando a nuestro ejemplo del tensor de difusión. Los que han hecho DTI saben que esto no es lo único que podemos medir, el tamaño no es lo único que podemos medir con difusión. También si soltamos nuestra gotita en una estructura que tiene cierta dirección, cierta anisotropía, donde anisotropía es justamente que tienen una preferencia en una sola dirección, como son los nervios, las moléculas de agua van a tender a desplazarse en esa dirección. Y esto también es algo que es capaz de absorber, bueno, de modelar con DTI. ¿Okay? Entonces ahora tenemos una segunda dimensión a nuestra medida de difusión, donde estamos midiendo los tamaños y donde estamos midiendo las formas, donde las formas pueden ser anisotrópicas o isotrópicas, donde van a todos lados, y todo lo que está entre estos dos, ¿no? Y además, también como han visto en tensor de difusión, en DTI, también estás midiendo en qué dirección lo están haciendo, ¿no? O sea, si lo están haciendo en esta dirección, si lo están haciendo en esta dirección, si lo están haciendo en esta dirección, ¿no? Entonces, aparte de nuestro tamaño y de nuestras formas, también sabemos en qué orientaciones, ¿ok? Entonces, tenemos para el tensor, para la difusión, tenemos ya un total de 3 dimensiones. Entonces, justo al combinar todo esto que hemos visto, es la idea de hacer estas cosas. Tener acceso a toda esa información de un solo jalón. Entonces, esto le llaman difusión relaxometría en 5 dimensiones. Una de relaxometría, otra de los tamaños de difusividad, otra de las formas de difusividad, y las últimas 2 corresponden a las orientaciones. Son 2 porque ocupas al menos 2 parámetros para poder decir la orientación. Específicamente lo hacen en coordenadas esféricas, entonces justamente las que usaban para navegar las que usan para navegar en barcos y así, donde tienes tu norte y tienes tu y es cuántos ángulos te separas del norte y cuántos ángulos te separas del este. Entonces son 2 parámetros y ya tienes una dirección tridimensional, ¿no? ¿Ok? Entonces esto es lo que nos permite, y aquí está el poder, es como el Holy Grail, lo que buscan estas cosas. Entonces, por ejemplo, esta imagen de aquí, este es el espacio de 5 dimensiones, aquí hay 3, y la dimensión de la orientación está pintada por mediante colorcitos, ¿no? El plano que estábamos viendo anteriormente era lo que está justamente hasta atrás, y ahora la nueva dimensión que incluimos es el shape y los colores de orientación. Entonces, por ejemplo, un compartimiento que corresponde a agua libre, que puede verse que son bolas, tienen formas esféricas y que son rápidas. Tiene un shape que cuando es 0 es justamente cuando corresponde a una bola esférica. Perdón, cuando corresponde a una bola. Y podemos ver que su tamaño es mucho más grande que los otros compartimientos. Justamente es este cúmulo de bolitas que está aquí. Y esta es su proyección en esta dimensión, ¿no? Pero además, como ya vimos, la composición química que tiene este conjunto de bolitas es muy distinta a la composición química que tienen estas dos. Me adelanto, estos dos conjuntos de bolitas corresponden a estos pequeños puntitos que representan somas y axones. Entonces, en esta dimensión podemos fácilmente distinguir cuál es agua libre de cuál es celularidad, donde en esta dimensión la celularidad está un poco revuelta. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, pero ahora estos dos que están un poco revueltos en esta dimensión, también los podemos distinguir en el tamaño.
porque vemos esta pequeña proyección, estos son de tamaño muy, perdón, en la forma, esta pequeña proyección, estos son de tamaño, tiene una forma circular, ajá, pero estos a su vez tienen una forma que es mucho más, sí, oblicua, ¿no? Entonces, esta proyección, estos puntitos de aquí corresponden justamente a estas células isotrópicas. Y este conjunto de puntitos de aquí corresponden a estos dos que son los anisotrópicos. Entonces, en esta dimensión podemos distinguir entre los dos tipos de celulares que tengan. Y a su vez, en este conjunto de bolitas que tienen muchos colores es como podemos distinguir cuáles están en una dirección y cuáles están en otra dirección. Aquí no se alcanza a ver muy bien, pero hay unos que están pintados en azul que corresponden a los que están hacia arriba y otros que están pintados en rosita que son los que están en otra dirección. Entonces el color nos permite distinguir entre estos dos compartimientos. Entonces, al hacer esto, estamos teniendo acceso a toda esta información que nos permite, al menos para este ejemplo de juguete, distinguir entre estos posibles 4 casos de un jalón. ¿Ok? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Súper claro. Wow. Entonces, esto es lo chido. Esto es lo chido, ¿no? Tienes acceso a microestructura, a formas, a tamaños, a orientaciones y hasta a la composición química que ves en tu voxelito de resonancia, ¿no? Tienes toda esa información de un tajón. Ok. Ok, muy bien. Ahora, muy chido, muy cool todo eso. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos mover en nuestro equipo de resonancia para hacer este tipo de adquisiciones? Entonces, aquí otra vez estamos viendo en este cubo. En este eje nos movemos sobre un experimento de difusión. En este momento las dimensiones de difusión que expliqué están resumidas solo en esa dimensión, porque todavía no sé dibujar hipercubos de 6 dimensiones en un PowerPoint, pero todas están ahí. En este eje, en el eje del tiempo eco está una relaxiometría T2 y en este azulito está la relaxiometría T1, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es para hacer, cada uno de estos puntos corresponde a una adquisición completa de un volumen, ¿no? Entonces, uno de estos puntos es un cerebro completo en tu resonancia, otro es otro cerebro completo en resonancia, etcétera, etcétera. Y si hiciéramos, aquí es donde podemos ver la diferencia entre hacer una adquisición multimodal y hacer una adquisición multidimensional. Cuando me refiero a una adquisición multimodal es que primero adquiriste tus resonancias, tu relajación T2, independientemente adquiriste tu adquisición T1 e independientemente adquiriste tus de difusión. Si haces eso, lo que estás haciendo es que nomás te estás moviendo sobre la arista de este cubo, ¿no? Entonces solo te estás moviendo sobre estos puntitos verdes en la difusión y solo te estás moviendo sobre los puntitos rojos de en relajación T2 y solo sobre los azules en las T1. Pero si los combinas, si haces una adquisición que haga todo al mismo tiempo, entonces ya te empiezas a mover sobre el plano que forman sobre el plano que forman estas dos dimensiones. Entonces, eso ya es una adquisición multidimensional. Entonces, en vez de andar haciendo adquisiciones multimodales que te mueves sobre las aristas de este cubo, las adquisiciones multidimensionales empiezan a llenar el espacio que está dentro del cubo, ¿ok? Y este espacio dentro del cubo es información que tiene información de las correlaciones que existen entre todas estas propiedades que acabo de describir ¿Cuántos minutos llevo? Ay, 25 minutos, voy muy lento. Vas bien, se está entendiendo todo muy claramente. Ok, va. Entonces, repaso rápido. Entonces, voy a hablar cuáles son los parámetros que necesitamos moverle a nuestra resonancia para hacer esto. Básicamente son 3. Rápidamente, repaso rápido de qué es esto. Es un diagrama de la secuencia de pulsos. Para entender más de esto, los mando al curso del doctor Concha, que va a empezar en unas cuantas semanas, pero ¿lo han visto? Ya empezó. Ya empezó. Aquí están los pulsos de frecuencia que utiliza el resonador para hacer mover y doblar spins, etcétera, etcétera. Este es el tiempo eco que necesitamos que se usa para decirle al resonador en qué momento ya va a empezar a adquirir la señal. Estas líneas de aquí son simplemente un diagrama de qué tanto se prenden y se apagan los gradientes en el tiempo. En este eje de X de acá es en el tiempo. ¿Ok?
Entonces, primero, para poder ser sensibles a relajación T2, lo que ocupamos mover es justamente nuestro tiempo eco. Entonces, cada uno de estos puntos involucra haber hecho algo con nuestro tiempo eco, es llevarlo más lejos, en este caso, llevarlo más lejos, llevarlos más lejos, así como puede ser sensible a relajación T2, ¿no? En el caso de T1, en realidad lo puedes controlar ya sea mediante modificaciones en el TR o modificaciones en el tiempo de inversión que involucra haber hecho un pulso de radiofrecuencia antes de que empezaras toda tu adquisición, que volteara los spins 180 y dejara tiempo de inversión, etcétera, etcétera. Todo lo puedes controlar mediante el tiempo de inversión. Ya te estás moviendo sobre esta dimensión. Y los gradientes de difusión justamente son estos que tenemos en verde, donde en un experimento clásico de difusión tenemos qué tanto lo prendes y con qué dirección. Por eso puse estas tres, para demostrar que lo estás prendiendo en X, en Y y en Z, y eso implica que estás midiendo un punto intermedio entre en tus tres ejes direccionales, ¿no? Pero lo cool es combinar todo esto, ¿no? Entonces, aquí en una adquisición multimodal, tú estás moviendo estos, a su vez que estás adquiriendo estos, y a su vez que estás adquiriendo el otro, estás moviendo a su vez que está y estás moviendo y estás adquiriendo a la vez que estás moviendo estos, y estás moviendo estos. ¿Ok? Punto. Me detengo un poco en las adquisiciones de difusión. Convencionalmente, las adquisiciones de difusión se manejan, solo sensibilizas a tu señal mediante el tamaño, que es conocido coloquialmente por el B-value, y mediante la dirección, que también son los famosos archivos de los B-vectors, ¿no? A partir de esos dos, normalmente con las adquisiciones estándares de difusión y los métodos normales de difusión, tú haces un modelo que puedes inferir el shape, ¿ok? Puedes inferir el shape que ya tiene la forma, que es normalmente lo que pasa con la adquisición de difusión. Entonces solo estás adquiriendo esta rayita verde, corresponde a 2 dimensiones extras, donde obtienes para la orientación y para el tamaño. Esto no es lo único que pueden hacer y aquí se puede hacer, y aquí es donde entran las nuevas modalidades de adquisiciones de difusión, donde ahora también ya estás obteniendo directamente, estás sensibilizando en vez de tratar de inferir el shape, estás sensibilizando directamente a tu señal de resonancia a diferentes tamaños de microestructura. Esto lo hacen mediante waveforms, le llaman, que es modificaciones al simple pulso de gradiente del tensor en un experimento de difusión. Los vuelven muy complejos. Y la idea es tratar de recorrer el espacio, en vez de solo medir una dirección, es tratar de recorrer todo el espacio en varias direcciones para poder medir al mismo tiempo en todas esas direcciones qué tanto se desplazó la difusión. No me quiero meter mucho en esto porque esto solito da para otro seminario. A esto se le llama en la literatura como bit-tensor encoding. Y en resumen, si haces bit-tensor encoding, puedes sensibilizar a tu imagen de difusión al mismo tiempo a direcciones, a tamaños de células y a formas de células. Entonces, lo menciono porque el paper que vamos a revisar al rato hace justamente este tipo de adquisiciones, uno. Y dos, porque en eso estoy trabajando en mi proyecto de doctorado. Entonces, si a alguien le interesa más, pues hablamos, ¿no? De estos business. Ok, hasta aquí. Va. Ahora sí, ¿cómo adquirimos estas cosas? ¿Cómo adquirimos como ya mencioné, este de aquí es la misma representación visual la misma representación que de acá, pero solo lo estamos tomando un plano, ¿no? Entonces, si queremos adquirir la forma naif de adquirir todo esto, es empezar y tomar este volumen, ¿no? Y luego cambiar en el caso de la dimensión de difusión, meter todo en un for loop, así. Un for loop para todo lo de difusión, otro for para todo lo de relajación de T2, otro para T1 y otros for para mover todos los parámetros de difusión. Entonces avanzas en tu for, vas en este de acá, avanzas en tu for, vas en este de acá, etcétera, etcétera. Y ya que una vez que acabas todo, te subes un planito y empiezas a adquirir aquí, 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 así hasta que llenes cada uno de estos puntos y ya llenes todo este espacio. Como se pueden imaginar, esto sería brutalmente y asquerosamente lento, completamente inadmisible para hacerlo in vivo, ni siquiera en animales, creo yo, porque sería lentísimo, 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 ¿no?
Entonces necesitan idear formas más óptimas, más inteligentes de cómo empezar a muestrear todo este espacio de un jalón. Una forma de hacerlo es con adquisiciones simultáneas, donde en vez de manera análoga a lo que haces cuando haces una adquisición EPI, en vez de adquirir punto por punto, lo que adquieres es toda una columna de un jalón. Entonces, en vez de obtener solamente un punto, obtienes toda una rebanada en tu hipercubo, en tu cubo, perdón. ¿Ok? Entonces haces magia con tu hardware, haces un montón de cosas para que en solo un solo TR puedas adquirir todos estos volúmenes de un solo jalón. Y así ya te vas a la siguiente tajada, y luego ya te vas a la siguiente tajada, y te vas a la siguiente tajada, y ya reduciste de los 50 TRs que ibas a hacer acá, ya solo le vas a hacer en 10, ¿no? Es una forma de las que están como investigando. Otra forma que hacen es que llenan de manera completa en una sola dimensión. Por ejemplo, en este caso llenan de manera completa solamente la dimensión de la difusión. Llenan de manera más o menos otra dimensión, en este caso para T2, y luego en la otra dimensión empiezan a llenar de manera diseñada, inteligente, puntos muy ralos en todo este espacio multidimensional. Entonces agarran todo esto, agarran poquito de acá y agarran unos cuantos puntitos que están aquí en medio, y ya después mediante algoritmos computacionales tratan de recuperar todo lo que hubieran obtenido como si lo hubieran hecho todo. Entonces esto es muy similar a lo que hacen para el sensado comprimido. De hecho, es sensado comprimido en el espacio K, pero es en este espacio multidimensional relaxo difusión, ¿no? Otra cosa que hacen es, por ejemplo, si quieren medir características específicas de un tejido, regresamos a micatura, a lo mejor solo les interesa lo que está pasando en la materia blanca, entonces mediante algoritmos y algún guess informado, dicen, más o menos ocupamos usar estas shapes, estas orientaciones, esos tamaños y más o menos estas relaxometrías, ¿no? Entonces solo necesitan concentrarse en un espacio y hacen un sobremuestrado de ahí y un poco muestreado de todo lo demás, ¿no? De esta forma solo están optimizando su protocolo para poder ser sensibles a algo muy específico. Todo esto que acabo de mencionar es una área de investigación así sumamente activa. Si a mí el doctor Concha me dice, quiero una de esas ya, yo haría esto, así empezaría por algo muy naif, porque los papers que están manejando estas cosas, así como se escuchan, están densos, pero hay mucho de esto que está activamente siendo investigado, ¿no? Entonces esto es como naturalmente un problema de ingeniería, pero no se los quería dejar, se los quería mostrar, ¿no? Más o menos qué tipo de adquisiciones hacen para poder llenar este cubo. Ok. ¿Dudas, comentarios? Va. Entonces ahora les voy a platicar del paper en sí. Si lo hice bien, este título ya no debería serles tan alienígena. Ya hablamos que es de difusión relaxo MRI. Ya hablamos más o menos de qué se trata el Diffusion Tensor, el Tensor Value Diffusion Encoding, que es lo que comenté del BitTensor. Y ya hablamos a qué se refieren con modelado de compartimientos en materia blanca. ¿Okay? Entonces, no sé, no sé si sigue sonando alienígena, quiero pensar que no, pero entonces si lo hice bien, más o menos ya sabemos de qué va esto. Vamos a hacer este modelo multicompartimiento, vamos a hacer estas predicciones y vamos a hacer este modelo. De lo que no hemos hablado es a lo que se refieren justamente con esto de aquí, ¿no? ¿A qué se refieren con modelado de compartimiento constrained, no restringido? Entonces, para esto quiero introducir el concepto del modelo estándar de materia blanca. Esto es un modelo a la que la comunidad de difusión a lo largo de los años ha ido lentamente convergiendo y ya como que se han puesto de acuerdo en que estos son los compartimientos mínimos que necesitas para poder explicar materia blanca. Ya son los que ya mencioné. Un stick. Un stick es un cilindro con radio teóricamente de 0. Es así porque la difusividad que puedes
es la difusividad a la que puedes medir en el radio del stick, o sea, en la dirección perpendicular del cilindro. El cilindro es demasiado chiquito como puede ser sensible a él, entonces los modelos se complican mucho si pones un radio ahí, entonces asumen que es 0 y ya, ¿no? Entonces un stick para axones, para el espacio extracelular es algo que le llaman el Zeppelin. Y por último hay una función que le voy a denominar P, la cual nos dice qué tan disperso está el medio en este modelo. Entonces tenemos un stick, tenemos un Zeppelin, y qué tan disperso es, por ejemplo, si estuviera perfectamente alineado, esta P sería como de 1, si todo estuviera alineado, y si se empiezan si empiezan a abrir así nuestra familia de cilindritos, entonces esta P empieza a caer hasta que se vuelve 0. En el caso 0 es cuando están completamente por todos lados, ¿no? Entonces, este es lo que le llaman como el modelo estándar de materia blanca. Si alguna vez leen un paper de difusión y sale esto, están refiriéndose a esto. Entonces aquí tengo esta pequeña caricatura de lo que acabo de explicar, el espacio y esta pequeña fotografía, donde justamente el azul corresponde al espacio intraaxonal. El rosita corresponde a todo aquel espacio que está fuera de nuestras células. La ambilina es invisible a las imágenes de difusión. Y en base a este modelo ya podemos extraer ciertos parámetros. La difusividad paralela del stick justamente corresponde a qué tanta difusión ocurre en la fibra del stick. La FS es qué tanto porcentaje, o sea, qué tanto de esto corresponde a stick, qué tanta área corresponde a stick. Entonces, a lo mejor en materia blanca el 70% son axones y el 30% es lo demás. Entonces, este es 0.3, ¿no? En ese ejemplo que acabo de dar, ¿no? Un 30%. Cada compartimiento, dado que ya, como ya hablamos, la celularidad tiene cierta química, entonces tiene T2 del stick y el resto de lo demás tiene otra, entonces es T2 del Zeppelin, del resto de las cosas. Y el Zeppelin se puede caracterizar por dos difusividades, que es la difusividad paralela, que es la difusión que ocurre en la dirección principal de Zeppelin, y la difusividad perpendicular, que es la difusión que ocurre en la dirección perpendicular del Zeppelin. Ok, y nuestra función de orientación de dispersión, que es qué tan alineados están. Este es el modelo estándar de materia blanca. Pero famosamente el modelo estándar de materia blanca ha sido cazado por la comunidad de difusión durante muchísimos años y no ha salido cuando lo quieren ajustar completo. Y es medio fácil, comillas, ver por qué. Es porque justamente intentas ajustar 7 parámetros a solo 2 de las dimensiones que normalmente utilizas para hacer tus adquisiciones estándares de difusión, ¿no? Entonces tienes solamente 2 dimensiones, 2 posibles variables a las que puedes observar y obtener datos, y quieres ajustar un modelo que tiene muchísimos parámetros. Entonces no te alcanzan tus datos para la complejidad de tu modelo. Entonces aquí se pueden hacer 2 cosas. Una, hacer suposiciones sobre tu modelo que simplifican el modelo y ya lo puedes resolver. Estos lo hacen nuevamente. Un ejemplo muy famoso es NODI, que es un modelo biofísico con restricciones. NODI es justamente el modelo, es una variación del modelo estándar de materia blanca, pero además del compartimiento intra y el extra, hay un tercer compartimiento que a mi gusto creo que sí se debería utilizar, que corresponde a agua libre, ¿no? Entonces trata de explicar líquido cefalorraquídeo. ¿Okay? Entonces, NODI para poder funcionar necesita hacer una serie de suposiciones sobre toda esta gama de parámetros. Asume que las paralelas son iguales, asume que la perpendicular del Zeppelin depende de la paralela, asume que las T2 son iguales, asume que la difusividad del agua libre está fija. Y ya con todas estas suposiciones, ya NODI solo se encarga de estimar las fracciones y la orientación de dispersión. Estas creo que se llaman NDI, sí, aquí están NDI y Fraction de Free Water, y la orientación de dispersión es ODI, algo así, ODI. Y esto ya lo pueden resolver con adquisiciones estándares de difusión. Aquí no voy a meter mucho en esto, yo sé, o sea, no había sido, o sea, hay aplicaciones clínicas y hay mucha investigación con esto. La comunidad de difusión se pelea un chorro de si esto es cierto, esto no es cierto, pero eso es tema de otro día, ¿no? El punto es que es una de las cosas que puedes hacer. O la segunda cosa que puedes hacer es justamente aumentar el soporte dimensional de tus datos. Entonces, en vez de tener 2 dimensiones, ahora ya regresamos a nuestro espacio multidimensional, que te permite a su vez
tener acceso a nuevas variables observables que te dan nueva información que a su vez te permiten ajustar un modelo mucho más completo. ¿Okay? Y ahora sí, sin restricciones. Entonces, esto es lo que hacen en este paper. Ajustar todos los modelos, todos los parámetros del modelo estándar utilizando una adquisición multidimensional difuso relaxo. ¿Hasta aquí? Yo una breve. Hay relaxo T1 y hay relaxo T2. Sí. ¿Escogen una de las dos o se pueden Sí. hacer las dos en teoría? Se pueden hacer las dos en teoría, pero es muy complicado. Pero en este paper es solo relaxo T2. Gracias. La dimensión en T1 quedó por allá. ¿Y cómo se ampliaron aquí? O sea, el Voy. plano. Ahí lo voy a mencionar. Va. Ahora, este no es el primer paper que hace esto. Hay varios papers que ya han dado pasitos en llegar a este punto. De hecho, existe uno que es una extensión del NODI, creo que se llama MT-NODI, donde hacen justamente NODI, pero agregando relaxometría para poder romper la suposición de que las T2 son iguales entre los compartimientos. Está el TEDI, donde ajustan todo, pero ven que no es suficiente porque usaron adquisiciones estándares de difusión, etcétera, etcétera. Lo que sí les puedo decir es que este es el paper más ambicioso, donde tratan de hacer todo de un jalón, utilizando el mayor soporte dimensional disponible. Va. Ok, entonces, queda relativo poco tiempo, entonces en este paper proponen muchas cosas, hay muchos resultados teóricos, muchos resultados prácticos. Me voy a olvidarme de muchos y los voy a referir a que lo lean si les es de mayor interés, pero voy a intentar resumir rápidamente qué hicieron. Uno, definieron el modelo estándar para una adquisición diffusion relaxo MRI, ¿no? Las matemáticas son complejas, la física es compleja, todo lo describen de manera muy formal en el paper, pero la intuición es justamente lo que acabamos de discutir en unas diapositivas atrás. De esto es lo que están hablando. Dos, describen cómo optimizaron el protocolo de adquisición, que es justamente el ejemplo que mencioné al final, donde como le están apuntando a materia blanca, hacen una optimización a la que les dice más o menos qué V-shapes, qué V-tensors, qué V-values, qué rangos de relaxometría tienen que usar para obtener mayor sensibilidad a materia blanca. Entonces no adquieren todo este espacio, solo adquieren, optimizan el protocolo para poder moverse a esa zona, ¿no? Tres, hacen el fitting, el ajuste del modelo. De hecho, esto es algo que me brinqué completamente de mi charla, pero pasar de los datos al modelo en sí mismo es un problema muy grande y también un área de investigación muy activa. Entonces, en resumidas cuentas, usan el estado de arte, bueno, más o menos, que hay para resolver este tipo de modelajes. Entonces, pero lo dejo de lado, pero naturalmente lo mencionan. Y finalmente adquieren unas imágenes de resonancia para tres grupos. Un grupo de adultos, un grupo de niños y un grupo de gente de la tercera edad que tiene Parkinson. Que ha sido diagnosticada con Parkinson. Entonces, de todos los resultados que presentan en este paper, solo me voy a enfocar a dos, que creo que son del interés de ustedes. Espero que son unos mapas cuantitativos y unos análisis de unos ROIs que hicieron. Ya se me acabó la saliva. Ok, primer resultado. Estos son los mapas de los diferentes parámetros del modelo estándar que ya mencioné. En general, mencionan que los parámetros estimados son precisos, indicado por la visible falta de ruido en sus mapas, que son estables entre sus sujetos y que fueron confirmados por un retest de estas cosas, ¿no? Entonces, para empezar, tenemos DIs. DIs es solamente la dificultad promedio
del stick, que es entre 3. Podemos ver que es más brillante en materia blanca que en materia Bliss. Tiene sentido porque es justamente, estamos diciendo que es la que le corresponde al stick, o sea, axones. Entonces, naturalmente va a haber más en materia blanca que en materia gris. Tenemos T2 del stick. De nuevo, es más brillante en materia blanca que en materia gris. En materia gris se espera que haya también compartimientos que se actúen como stick, pero mucho menos. Y particularmente fue más brillante en el tracto cerebroespinal, que son estas pequeñas zonas que vemos en esos fascículos que están ahí. Tenemos F, que es la fracción del stick, que ya definimos que es qué tanto hay de sticks, cuál es el porcentaje que hay de sticks en estas imágenes. Es este mapa de API. Naturalmente es más brillante en materia blanca porque es donde hay más cosas esticosas, ¿no? Más axones. El inverso de este mapa, perdón, el complemento sería el mapa donde hay más zeppelins, más cosas que se comportan como bolas, etcétera, etcétera. D y Z, aquí hubo un cambio de notación, por eso pasamos de D paralela a D iso y pasamos de estas dos, de D paralela y de perpendicular a este de aquí, que es solamente el promedio de difusividad que hay en este Zeppelin, ¿no? Entonces también D y Z, que es la difusividad promedio del Zeppelin, también es brillante en materia blanca, pero es muy brillante en los ventrículos, donde justamente, como ya mencioné, tienes mucho acceso a agua libre con relaxo, ¿no? Entonces es muy fácil distinguirla y podemos ver que es el compartimiento del Zeppelin bola el que está absorbiendo este efecto. Está P2, antes de pasarme a P2, está el T2 del Zeppelin, es homogéneo en general. Es homogéneo en general, pero ya mencioné, brillante los perdón, se me revolvió, disculpen ustedes. Está el shape del Zeppelin, este no lo mencioné, también es un cambio de notación, pasamos de esta paralela y perpendicular a lo que ahora es la forma del Zeppelin y es muy sencillo, cuando es 0 corresponde a una esfera y mientras más se va acercando a 1, el shape se va haciendo más y más y más un cilindro, ¿no? Entonces, este es el mapa de esto, donde 0 es una esfera y 1 es un cilindro. Cuando es negativo, implica que la esfera se empieza a aplanar hasta que se empieza a hacer así como un plato. Entonces, como si dijeras que hay estructuras plato, lo cual creo yo que no pueden existir en tejido así per se. Entonces, y ellos también dicen que estos valores negativos fueron así como que no había estructura en ellos, había random. Entonces, esto sugiere que efectivamente no pueden existir este tipo de platos en tejido sano. Y de nuevo, en materia blanca es más brillante porque hay mayor anisotropía, o sea, el D-shape de los Zeppelins está más cilindroso. ¿Okay? P2 es que tanta coherencia hay en nuestro modelo. Es intenso en materia blanca, muy coherente. Esto es muy parecido a un mapa de FA, porque justamente es lo que es. lo que es. Bueno, no es justamente, pero es la idea. Ajá. Entonces, mientras más anisotrópico, PA se vuelve más alto, entonces es muy, muy intenso en regiones de materia blanca muy, muy coherente. Y por último, este es el mean square error resultante del fitting. Si todo esto está bien, si todo esto efectivamente fue ajustado de manera adecuada, este mapa debería salir puro ruido y debería salir así sin estructura. Pero podemos observar que hay cierta estructura en el mapa y de hecho se correlaciona con P2. Entonces ellos argumentan que la función que utilizaron para P2, que no voy a hablar mucho de ella, fue para Ricardo Gonao que está aquí, es que la trucaron en P igual a 2 y que eso es insuficiente para explicar la orientación del medio. ¿Qué es cierto? Quizá, pero quién sabe, necesitarán hacer un ajuste ad hoc, las matemáticas se complican mucho, entonces de momento es con lo que se quedan. Entonces podemos ver que todavía está un poco incompleto, pero le echan la culpa a este de acá. Estos resultados son consistentes que tratan con otros resultados previos que han intentado un approach para tratar de estimar cada uno de estos por separado. Aunque hay cierta discusión sobre algunos, por ejemplo, las difusidades paralelas, todavía hay cierta pelea en la comunidad de difusión de si son o no son. Y esto pasa porque simplemente nadie sabe la verdad. No tenemos
no tenemos acceso al ground truth de estas cosas, entonces hay mucha especulación, muchos experimentos, pero este es el primer paper que se avienta el paquetote. Y el otro resultado que quería hablarles de este paper es donde justamente definen ciertas ROIs. Unas ROIs son en materia blanca, nada más. Bueno, no, antes de eso, de aquí algo. ¿Qué es lo que Va, comentaba sobre P2? De que le que echan la... lo truncaron, a la L igual a 2. Lo que suelen hacer. Y ellos argumentan que el mean square error sale correlacionado con P2 por culpa de eso, que si hubieran agarrado más armónicos esféricos, hubiera funcionado mejor. De hecho, eso es verdad, aunque realmente después de P4 no hay mucha ganancia. O sea, Ujú. de hecho, bueno, desde el punto de vista de modelado, solamente necesitas P2 y P4 y puedes generar Ujú. una relación lineal, pero aparte también las contribuciones de P6, P8 ya es casi Se negligible. sobra. Ah, Bueno, entonces ellos argumentan que necesitaban P4 para que funcionara mejor. Ok, entonces, ahora definen unas ROIs. Definen unas ROIs en materia blanca. Estas estructuras que ustedes conocen mucho mejor que yo. Definen unas ROIs en materia gris, con estas estructuras en materia gris profunda. Definen una máscara que le llaman cerebro no cortical, donde justamente es de todas las zonas donde no hay, supongo, corteza. Me llamó mucho la atención, lo hacen delineando un mapa donde usaron micro FA para hacer la segmentación así rápida y luego ya le ayudaron un poquito. Entonces, aparentemente puede servir para eso. A, B y C están proyectados sobre un mapa de FA, que es lo que ven atrás, por eso se ve la estructura de materia blanca, etcétera, etcétera. Y este último es justamente, esta es la región donde está la lesión en sujetos mayores, proyectado sobre un mapa de mean diffusivity. Entonces, ya no me dio tiempo de hacer una gráfica bonita y no sé por qué en el paper no la tienen, solo está así la tablota y ahí leanla. de justamente todos los resultados de los parámetros de todas las estructuras que acabamos de mencionar. Entonces, cosas interesantes es que en los adultos, en materia blanca, los sticks tienen en todas las regiones de materia blanca tienen propiedades similares con fracciones de 0.5 y difusividad isotrópica promedio de 0.6 y una T2 de 80, algo así. Y los Zeppelins tienen mayor difusividad que los sticks, pero menor T2, y esto es consistente con respecto a las diferentes zonitas, ¿no? Entonces puedo cambiar de esta cosa, ¿no? Entonces, en adultos mayores lo que pasa es que la materia gris profunda de los compartimientos decae hasta 0.2, o sea, en vez de ser de 0.5 más o menos, cae hasta 0.3, 0.2, lo cual tiene sentido porque en materia gris esperas que haya mucho menos cosas, menos cosas cilíndricas. Y también cae la difusividad, mientras cae la difusividad del stick, mientras que en la de los Zeppelins aumenta tanto los compartimientos como la difusividad que con respecto a la que tenían en materia blanca. Entonces, otra cosa que hacen hincapié es que en los niños de adulto a niño, los valores son similares, aunque las fracciones de los sticks reducen de 10 a 30% y los valores de T2 de materia gris aumentan de 10 a 30%, y ellos argumentan que esto que se puede deber a simplemente que es la diferencia entre un cerebro maduro y un cerebro que está en etapa de maduración, lo que explica esta diferencia en los compartimentos del sticks. ¿Ok? Y por último, en las lesiones, que aquí es donde está el grupo de los adultos, ven que encontraron que las difusividades y la T2 del Zeppelin, que son estas de, ¿dónde estás? Las difusividades, y la T2 del Zeppelin, de hecho es esta de acá.
Bueno, todas esas. Las difusidades y las T2 del Zeppelin son mucho más altas y hay una tendencia de D-shape a que se parezca más a una esfera, o sea que se vuelve a cero. Esto, de hecho, es consistente con la hipótesis de que hay un proceso de desmielinización, dado a que hay menos, se pierde la mielina y hay más espacio extracelular, y eso es justamente lo que produciría este cambio, más el cambio que existe en T2, dado la pérdida. Además, las difusidades y valores de los T2 en los compartimentos del stick son similares, lo cual demuestra que esto es específico al compartimiento del Zeppelin. Lo demuestra es una palabra fuerte, pero al menos lo sugiere ampliamente. ¿Okay? Entonces, esos son los dos resultados principales que quería compartirles de este paper. Ok, entonces, en esta charla hablamos justamente de qué es esto, de qué son qué es ese espacio multidimensional de difuso relaxometría donde puedes adquirir nueva información que te puede permitir hacer nuevas cosas. Hablamos de qué ocupas hacer con tu equipo de resonancia magnética para poder muestrear este espacio. Y hablamos de una aplicación de un paper, como mencioné, de los más, sí, de los más aventados, en tratar de sacar un mapa completo del modelo estándar en materia blanca. No mencioné limitaciones del paper, se me ocurren varias. Para empezar, esto no deberían hacerlo en materia gris, lo ponen porque así nomás por demostrarlo, pero el modelo es inadecuado y posiblemente haya cierto sesgo. La adquisición está incompleta porque no hicieron toda la adquisición y posiblemente también eso puede introducir cierto sesgo en la estimación de sus modelos. No vieron si había reproducibilidad, o sea, a lo mejor pudieron haber hecho más escáneres con más sujetos, la N es relativamente pequeña, etcétera, etcétera. Entonces tiene varias limitaciones que también discuten de manera adecuada, según yo. Pero es un gran primer paso y de ahí que el título sea un Towards. Si recuerdan, el título es un Towards. Ok, y eso sería de mi parte todo. Les dejo las principales referencias con las que construí esta charla y estoy abierto a preguntas o comentarios o nada si no hay problema, porque dura exactamente la hora. Qué bien. Tiempo récord. Tiempo récord y toda una masterclass, Ricardo, ¿eh? De verdad estuvo exageradamente bien explicado. Son temas muy complicados y fuiste llevándolo muy padre. Aprendí mucho hoy. Yo estoy seguro que muchos aquí también. Está muy padre. Yo sí tengo una pregunta antes de... Bueno, ya agarré el micrófono, así que a gandallo. Ahora que explicaste estas cosas así tan claras, me surgen dudas que antes cuando leí el paper y vi tanta fórmula me espanté y me fui corriendo. Dices que submuestrearon el espacio de el espacio de adquisición porque sería imposible hacerlo todo. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto es tantito? ¿Y qué estrategia usaron de las que nos mostraste? Usaron la última, la de donde, dado que, entonces en el paper lo que hacen es, hacen una suposición de la materia blanca se comporta más o menos así y así en difusidades, así y así en tamaños, así y así en T2. Luego hacen una optimización que es justamente del tipo de las que trabaja el grupo de Ricardo Coronado, donde hacen un crameo round, bound y hacen un caos. Y todos los parámetros de resonancia que tienen disponibles los ajustan para que sean sensibles a eso. ¿Qué tanto es tantito? No sé. O sea, lo que te puedo decir es que, por ejemplo, argumentan que solo necesitan, en su mayoría, codificación lineal, codificación esférica, no necesitan muchos planares, entonces hacen poquito de eso. Hacen no tantas direcciones, dado que las esféricas en las esféricas son poquitas esféricas, en las lineales son muchas. La T2 creo que sí lo hacen ahí sí hacen el for completito para la T2. O sea, una relajación completa en ese plano y el único que optimizan es el de difusión. Entonces, ellos creen que eso que hicieron puede meter sesgo en sus mapas, que no está del todo bien,
Y también el paper de revisión que estoy mencionando justamente aquí, mencionan que hay mejores estrategias como las otras de las que hablé para hacer eso. Entonces, que antes tantito, no sé. Y entonces, ¿en cuánto tiempo escaneaban a una persona? No me Aprox. acuerdo. Estaban, No era algo prohibitivo, pero no era algo clínico. o sea, tipo media hora, 40 minutos. Algo Ándale, así. ándale, ajá, algo Ok, así. ok, No era algo prohibitivo, pero no era algo definitivamente clínico. ok. Acá, bueno, creo que tiene estuvo súper optimizado, o sea, es sparse la cosa, very sparse, pero creo que el tiempo está como en 15 minutos para escanear. O sea, Órale. escanean como 7 shells, no, 12 shells creo, con varios test. O sea, está... A ver Aunque si lo bueno, veo rápido, pero sí me acuerdo que no era algo imposible, se podía hacer. yo tengo preguntas acerca Ah, de... sí, 20 minutos. Ok, sí. ¿Dónde está mi pantalla? Sí. Ok. Yo tengo un par de preguntas, no sé si puedo tomar el micrófono, doctor. ¿Qué tan diferentes estaban o sea, las salidas? O sea, ya vi que tú analizaste todo. Yo intenté ver los mapas, pero estaban en diferente escala, entre T2 del intra y del extra, Ajá. y también las difusividades paralelas del intra y del extra. ¿Qué tan diferentes estaban? No, porque Ah, no, sí están la misma, perdón. Ok, ujú. ok. Sí, entonces lo vi mal. Sí, porque, ¿cuántos T2 dices que utilizaron? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Ah, ok, No. ok. Te voy a referir al paper, si quieres lo checamos una vez, Sí, pero era sí, una sí, adquisición medio clásica en ese sentido. Ujú. sí, porque creo que habían mencionado de uno donde no decían que no importaba sabes, si lo separabas o no. Creo, ¿no? Ya. Realmente. O sea, mi punto es qué tanto ayuda realmente Sí, ¿qué para... tanto ayuda para, pues en el caso de la lesión, T2 del Zeppelin salió diferente a las demás, por ejemplo. Eso es interesante. Bueno, y también quería comentar de que, bueno, los primeros que utilizaron esto de distintos Ts fueron aquí, de hecho. Cosa más, nada más que fue, cosa más, es el QTEDI, es el TEDI que tú mencionas. Sí, Lo que hicieron es que tomaban la media de difusión y luego simplemente solamente tomaban una sola media de difusión y tomaban varios Ts después. ¿Sí sí, explico? O sea, repetían ya después, me acuerdo que una vez Omar y yo intentamos algo en donde pusimos un montonal de cosas, pero tardó un montonal. O sea, sí, hicimos o sea, lo hicimos como tú me decías al principio, en cada puntito y no, sí. sí está. Sí, solo, si no me equivoco, es una adquisición PGCE y en las mismas conclusiones del paper también argumentan que eso puede ser uno de las razones por las cuales Ujú. no está del todo cool lo que hicieron, ¿no? Sí, sí, eso fue precisamente o sea, la idea era que La dimensión de el relaxometría. de relaxometría iba a ayudar a estimar las cosas. Dice, ayudó, pero no lo suficiente para separar cosas. ¿Me Ok, explico? gracias por el comentario. Ok, ¿Alguien más? ¿Preguntas para Ricardo? Ya ven, sí sabe difusión el señor. Pregúntenle, aprovechen. si no, me pueden buscar o no sé lo que sea. Olvidar todo esto también, también se vale. Va, Pues estuvo súper, Ricardo. Muchísimas gracias. gracias, de verdad. Estuvo súper. Sabía Eh, que te iba a gustar, pero no sabía si le iba a gustar a los demás, pero cruzaré los dedos de que sí. sí, obviamente tenemos un sesgo en el C13, ¿no? Pero bueno, es padre que vean que hay otras maneras de hacer resonancia y que se puede acceder a información muy diferente y complementaria. Y a mí algo que se me hace lo más padre de difusión y relaxo es adquirir a cosas subvoxel, ¿no? O sea, que sabes que adentro del voxel hay una combinación de cosas y que las puedas separar. Porque en resonancia normal, en resonancias anatómicas, incluso en resonancia funcional, pues ves una cosa, un solo valor por voxel. Y acá dentro de cada voxel tienes múltiples dimensiones que se complementan entre ellas y te hablan acerca de algo que es biológicamente muy interesante, ¿no? Entonces, a mí esa parte siempre se me ha hecho padrísima de la resonancia y qué padre que lo explicaste también para ir
conquistando más gente a hacer este tipo de técnicas en resonancia. Sí, a mí también me gusta mucho. Y digo, también, sobre todo aquí es como algo, a ver, así rápidamente, ¿no? Este es el mapa en el que estaba pensando, donde en estas, como la resonancia es como una intersección entre muchas disciplinas y mucho conocimiento acumulado a lo largo de las décadas por la humanidad. Sí. O sea, todo este primer bloque es física y matemáticas. Todo este segundo bloque es un problema de ingeniería así per se. Todo este tercer bloque es un problema de ciencias computacionales tal cual. Y de aquí en adelante son neurociencias y Sí. neurobiología. Entonces, dije, casi se me salió la lagrimita. Bueno, no, pues, pero dije, qué chido. Tienes toda la razón y esto es algo emocionante, ¿no? Y eso es algo que hace únicas, yo creo, las bueno, no únicas, pero sí dentro de un club selecto a las neurociencias, que combinan tantas cosas y eso pues espanta y emociona al mismo tiempo, ¿no? Porque tienes que saber de diferentes cosas. Existirá siempre gente que va a saber más que uno, por eso hay que juntarse con Ricardo, ¿no? Pero tienes que por lo menos saber el lenguaje de diferentes disciplinas y ya cuando tienes una pregunta en específico vas con la gente que sí se sabe el meollo del asunto. Y me hiciste acordarme con esto y con tu presentación de una frase que escuché hoy, curiosamente, de Roman Mars, no sé si lo conocen, un podcast que se llama 99% Invisible. Es un podcast buenísimo. Y hoy dijo una frase que se me hizo padrísimo, que dijo que la ciencia tiene un arco largo de décadas, pero que al final se dobla para llegar a un resultado que idealmente se explica en 10 minutos. Entonces, me acordé que la semana pasada nos andábamos agüitando en las jornadas sobre lo lenta que es la ciencia y todo, pero esto es algo que es un arco largo que abarca décadas y que se resume al final en 10 minutos, ¿no? Entonces, lo hiciste súper bien, Ricardo. Muy bien. ¿Alguna pregunta o comentario? Súper. Subiremos a YouTube y les paso el link a través del Rocket. Ya tenemos gente para la próxima semana, el próximo mes, perdón. Y seguimos en contacto a través del Rocket y de todas maneras nos vemos en la reunión de Neuroimagen. Sí, va a estar cool. Creo que Eric Rodríguez va a hablar de justamente compartimientos T2 y Marco Palombo figura en los autores del review que acabo de mencionar. Si tienen dudas, apúntenlas y se las aventamos. Sí, sí, muy apropiado el tema del seminario de hoy, precisamente para prepararnos para la reunión de Neuroimagen. Va. Súper, bueno, pues esperemos que el próximo mes tengamos una masterclass también. Y cada mes, todos los meses. ¿Vale? Pues gracias a todos, nos estamos viendo. Que descansen.